Hola, ¿qué tal mis niños, mis niñas? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a esta aventura titulada Bagatelas, que es un espacio de encuentro en donde vamos a estar abriendo la oportunidad a múltiples voces para que hablen de la realidad social y cultural de nuestro mundo. En este espacio, todas las ideas son bienvenidas. En esta primera emisión tendremos como invitada a la maestra Urenda Navarro, abogada e historiadora, profesora investigadora de la Universidad de San Luis Potosí, que recientemente acaba de tener un nombramiento muy importante para la defensa de los derechos humanos universitarios. Vamos a hablar de este tema y de muchos otros con ella, así que no queda más que comenzar. Porque lo importante es... Bien, pues bienvenidos, vamos a comenzar. Tenemos aquí de invitada, ya la pueden ver en la pantalla, a la maestra Urenda Navarro. Déjenme, se las presento, aunque seguramente muchos de ustedes ya la ubican. Ella es historiadora, ella es abogada, ella es investigadora, ella es mamá, muchísimas cosas muy interesantes y vamos a estar hablando de su trayectoria y de un nuevo reto que le viene en la vida, que además muchos estamos viendo con ojos de mucha esperanza para el futuro de San Luis Potosí y de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Déjenme, les presento. ¿Cómo estás? Primero, Uri, bienvenida. Hola, querido John, pues muy agradecida por la invitación de compartir con tu público, que esperemos que esta no sea la primera, sino que sea, más bien dicho, muchísimas de estas cápsulas que tú puedas estar haciendo para que en esta época de contingencia podamos acercarnos un poquito más a través de estos medios. Sí, claro, es una forma de acercarnos ahora que tenemos que quedarnos en casa para cuidarnos a todos. Y bueno, muchas gracias, Uri, por aceptar. Eres la primera invitada. Este programa se llama Bagatelas y Me vamos a siento estar muy hablando de todo, pero hoy vamos a estar hablando de derechos humanos. Hoy empezamos con un tema muy serio y además con un tema importante de lo que representa la labor que vas a fungir en los derechos humanos dentro de la universidad. Pero antes de eso, queremos saber quién eres. Yo conozco a Uri, tengo el gusto y el placer de llamarla amiga y aparte de amiga ha sido mi cómplice en muchas aventuras, por eso me atreví a invitarla en esta nueva aventura. Y déjenme les cuento que Uri comenzó su formación como cualquier otro, pero en un área de la cual ya no la reconocen tanto, pero que fue maravillosa y compartimos muchos escenarios, y me refiero a que ella es violinista. Tú fuiste formada en la Escuela de Iniciación Musical del el municipio de, municipio. y por muchos años se dedicó a la música como una actividad secundaria, pero luego entró a la carrera de Derecho, se hizo abogada y en vez de dedicarse a litigar, decidió hacer una maestría. Ella estudió la maestría en Historia en el Colegio de San Luis, ella pertenece a la cuarta generación de esa maestría, una generación muy bonita, ¿verdad? Muy hermosa, la Sí, mejor. la mejor. Les digo todo esto porque yo también pertenecía a esa maestría. Ahí conocí a Urenda estudiando historia. En esas épocas éramos bastante serios y bastantes académicos y luego nos relajamos, hicimos la vida. Urenda luego estudió el doctorado en humanidades con la línea terminada en historia en la Universidad Autónoma Metropolitana y actualmente está estudiando otro doctorado, un doctorado en ciencias penales en el INACIPE, Instituto Nacional de Ciencias Penales. Además lleva ya varios años siendo profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en la Facultad de Derecho, en la cual pertenece también al núcleo académico de derechos humanos, si no me equivoco. Sí, así es. Además de todo esto, imagínense ya, esto parece, acá estamos hablando de una personalidad, claro que lo es, pero además de todo esto es mamá de una niña hermosa que se llama Aria, también es esposa de un muchacho que yo admiro mucho también y que también tengo muy buena relación, el querido Paco Rubén. ¿Qué tal la vida en familia y qué tal te trata la contingencia en casa? Bueno, pues la contingencia pone sobre la mesa el tener que trasladar ya no solamente la jornada laboral, incluso la doméstica, en la que muchas mujeres también recurrimos a las redes de apoyo de otras mujeres, al trabajo de otras mujeres para poder trabajar nosotras, compartirla también con quien es tu pareja, para, no solamente para el trabajo doméstico, sino para el cuidado y la atención de la educación de nuestra hija, como tú lo comentabas. Y pues creo que eso que evidencia, entre otras cosas, que nosotros tengamos el privilegio de poder realizar nuestros trabajos a distancia, con todas las complejidades que eso tiene del trabajo doméstico y la crianza o los cuidados en sí, aunque sean estos compartidos, pues pone de manifiesto, como bien lo han señalado muchas personas, la desigualdad. Entonces es complicado,
aun y cuando tengas privilegios, por supuesto, porque los asumo como tal, o sea, poder estar desde el espacio del hogar es sin duda un privilegio, pero sí nos cuestiona el papel que tenemos y seguimos jugando las mujeres en los roles de los cuidados. No obstante que yo lo diga de manera muy abierta, que vivo en un espacio en el que compartimos esas tareas, pero que al ver esa relación de compartir, me cuestiono profundamente los espacios en los que no se hace, porque si a mí compartiendo estas labores de crianza y labores domésticas me resulta muy complicado tener que destinar un tiempo para el trabajo, un tiempo para atender la escuela de mi hija, un tiempo para alguna de las tareas de la casa, aunque no sean todas y no las dividamos, es complejo y creo que nos hace reflexionar necesariamente en qué viene en las subsiguientes semanas, porque no tenemos claro, hay una falta de certeza, una incertidumbre respecto a hasta cuándo vamos a estar en estas condiciones. Repensar muchas cosas. A mí me ha traído estos días, por ejemplo, mucho la reflexión sobre el modelo pedagógico, pensando precisamente en el trabajo que hago con mi hija y pensando también en el trabajo con mis propios estudiantes, que algunos me han manifestado: profesora, no tengo una laptop o una computadora que yo pueda disponer de ella todo el tiempo, o tengo ciertos datos en mi celular. Por lo regular, los chicos que llegan a tener datos tienen acceso por los planes que se tiene a Facebook o a redes sociales, pero no necesariamente a estas plataformas que se están utilizando para el contacto directo, para el desarrollo de las clases, o algunos otros que me han manifestado que no se encuentran dentro de la capital, que se encuentran en otros municipios, que las redes inalámbricas o las redes de internet no son estables, y eso dificulta, y creo que si reflexionáramos nada más en torno al modelo educativo, pues se pone nuevamente sobre la mesa otra problemática, la propia desigualdad de acceso al derecho a la educación y evidentemente en la complejidad de saber hacia dónde vamos y cómo va a concluir este semestre. Entonces, una de las premisas sin duda tiene que ser la flexibilidad. Pensar en las y los otros tendría que ser el común denominador de cualquiera de nuestras experiencias que estemos desarrollando en este momento, porque no solamente en la convivencia inmediata con nuestra familia, sino en la convivencia que estamos construyendo a partir de estas relaciones de los espacios virtuales y que no sabemos qué tan cierto sea o no que los vayamos a ir dejando poco a poco a lo largo de que mientras no haya una vacuna o una respuesta, un tratamiento directo hacia el ahora SARS-CoV-2, esto implica repensar cómo vamos a regresar. Veía, por ejemplo, un video de las niñas y los niños en Japón regresando a las escuelas con caretas, con cubrebocas. Sí, esa va a ser la realidad y una realidad desigual en este México tan plural, tan marcado por la pobreza en la mayor parte de su población. Y en términos del tema concreto que me reúne contigo hoy, en términos de que no solamente el reconocimiento, sino que el acceso a ese catálogo de derechos, entre ellos la educación, el trabajo digno, la salud, están al descubierto en términos de que en nuestro país, por las condiciones estructurales del debilitamiento institucional del Estado, que no es gratuito, o sea, más de 40, 50 años en esta dinámica de destruir a un Estado que tuviera que brindar todo ese soporte estructural, que no puede responder de manera inmediata a toda esa urgencia. Entonces, creo que sin duda es un reto muy significativo que ahora estemos construyendo relaciones desde estos espacios, que estemos replanteando nuestros propios oficios o a lo que nos dedicamos también desde estos espacios. Y pues la gran pregunta es si vamos y cómo vamos a retornar y si vamos a volver a lo mismo, ¿no? ¿A qué dinámicas de vida vamos a volver? Sin duda, los tiempos que vivimos nos exigen que repensemos nuestra realidad, porque no solamente en la dinámica social, también cómo tratamos al mundo, cómo tratamos a las demás personas. Pero antes de seguir con temas serios, quiero preguntarte, ¿tú cómo te ves a ti misma? Yo te conozco como músico o como música, como historiadora, como abogada, como profesora, como feminista, como activista de derechos humanos. ¿Cómo te defines a ti mismo, Brenda? Mira, casi siempre, incluso lo he colocado así en la descripción de mi Twitter, cuando te piden que te describas, ¿no? Claro. Como abogada feminista e historiadora del derecho.
Y no es porque haya dejado de lado la música en sí, creo que eso, como tú bien lo sabes, creo que cuando uno le toma amor a algo, a una disciplina, porque finalmente la música también implica una entrega que una hace, uno como artista en sus diferentes facetas, se entrega y da mucho a parte de ese desarrollo. O sea, yo no podría explicar mucha de la sensibilidad que siento poseer en ese sentido, si no es precisamente por el desarrollo de la música. Y creo que en ese sentido, aunque no me define por completo, forma parte de lo que soy y de lo que me he convertido y en lo que seguramente voy a seguir transitando, porque incluso en algún momento de mi vida me pregunté si continuaba estudiando para abogada o si me dedicaba a la A la música por música. completo. Y recuerdo bien que una profesora me dijo, en aquel entonces una profesora que tuve rusa me decía, mira, es que en Rusia empiezan las niñas y los niños para ser violinistas profesionales a los 4 años. Y entonces yo dije, pues no tengo posibilidad. Había empezado ya a una edad avanzada a los 12 años y había estado, como tú bien lo mencionas, en la escuela de iniciación musical del municipio, que para mí ha sido uno de los espacios que más he querido y que más han representado en mi historia de vida, porque conocí a muchos de los grandes músicos de ahora contemporáneos, Claro. los que me puedo jactar de decir que son grandes amigos y que les aprendí muchísimo y que compartí espacios, porque esta escuela no solamente era de formación, sino que constituía dos orquestas, una orquesta de iniciación y una orquesta ya juvenil, que a su vez nos permitía participar en encuentros juveniles de orquestas estatales. Y esos encuentros fueron maravillosos. Yo tengo muy gratos recuerdos de todas estas experiencias, de convivir con grandes músicos. Entonces, creo que más bien es una decisión en donde uno reconoce que tal vez has dedicado mucho más tiempo a otro tipo de formación, en mi caso al derecho, que propiamente al de la música, y que es algo que decides no dedicarte, pero no porque no te guste, sino porque finalmente pues, hay un llamado de vocación en otro lado. Y también ahí debería decir que ni siquiera tampoco había pensado desde el inicio de ser abogada. O sea, yo siempre me planteé, y esa es por eso también una de las razones del retorno a la historia, siempre me planteé porque crecí en un espacio en donde mis padres fueron académicos, tanto de la Claro. universidad como de escuelas públicas, mis tías, mi familia de profesoras, queriendo crecer y ser profesora de historia, particularmente de historia. Y lo has logrado porque lo hiciste. Sí, finalmente sí, exacto. Y en realidad cuando tomo la decisión de si estudio Derecho o no, yo presenté tanto a la Normal del Estado como a la Facultad de Derecho y entré a los dos Órale. lugares. Y mis padres me dijeron, la decisión es tuya, o sea, tú vas a ser quien decida hacia dónde va a encaminar su trayectoria. Pues fue estar como con la almohada y literalmente pensando qué era lo que quería para el desarrollo de mi vida o para mi proyecto de vida en general. Y decidí que era el derecho y no me arrepiento para nada de que eso haya sido. O sea, mi formación de abogada sin duda me permite y me ha permitido ver y comprender las posibilidades que tiene el derecho como un discurso autorizado del Estado con todo lo que eso implica, de poder, si bien no garantizar por completo mejoras en la calidad de vida de las personas, sí posibilitarlo. Considero, si me preguntaran cuál es la definición que tú das del derecho, yo te diría que para mí el derecho es un vehículo emancipatorio y esa Claro. lectura del derecho es también la que ha regido la convicción de vida en términos de mi incorporación también al activismo, en donde tú y yo hemos compartido desde hace muchísimos años muchas de las luchas sociales en este país y en este estado en particular. Entonces, creo que la música no se ha ido, la música sigue en mí, pero que sigue alimentando más bien ese espíritu de lucha y ese espíritu de entendimiento de que todo tiene sentido en la medida, y eso incluye al derecho, en Claro. que vuelve una contribución para las y los otros. Claro, y además te da esa sensibilidad que es tan necesaria en los defensores de derechos humanos. Y además, yo recuerdo cuando conocí a Brenda, ella estaba haciendo una investigación sobre justicia penal
en el periodo del virreinato de la Nueva España. Y yo intuyo que el darte cuenta de cuántas injusticias se han dado en la historia de México te llevó a esta sensibilización, por lo cual tú llegaste al activismo y después convertiste ese activismo en un trabajo académico. Cuéntanos un poco cómo tus investigaciones te han formado en esta sensibilidad. Ya vimos que la música te dio justamente esta emoción, esta pasión que tanto te caracteriza y que a veces no se nota tanto porque en tus funciones tienes que ser muy seria y demás, pero yo sé que eres muy sensible porque he visto como la pasión con la que haces investigación. Cuéntame un poco sobre tus investigaciones y cómo te jalaron esta venita de la Defensoría de Derechos Humanos. Tú lo comentabas hace un momento, cuando tú y yo nos conocimos, que desarrollaba esta investigación sobre justicia penal, yo venía de haber estado trabajando en el Poder Judicial del Estado en dos espacios, una que era la primera sala del Supremo Tribunal de Justicia y la otra el espacio de la visitaduría judicial en el Consejo de la Judicatura del Estado, que me había tocado ese proceso de fundación del órgano administrativo de vigilancia de la operatividad del Poder Judicial. Pero desde que estuve en la carrera, a mí me interesó muchísimo el área penal. Sigo pensando que es una de las áreas que muestra la crudeza de la sociedad, que muestra de cara a una sociedad incluso en muchas ocasiones descompuesta, pero que también nos posibilita pensar en cómo hemos recurrido históricamente al sistema punitivo como un sistema de control del comportamiento que en ocasiones es incluso exigido. O sea, pienso, por ejemplo, en la actual contingencia en donde escucho de manera reiterada la exigencia del punitivismo para el que no acate las medidas de contingencia. Y esa idea que ahora observo específicamente, la he observado a lo largo de mi proceso de formación y también de praxis, en este caso como abogada en el tribunal. Y siempre me he preguntado si es la única alternativa, si más allá del ejercicio punitivo existen otras formas de resolver este tipo de conflictos de antisociales, de antijurídicos. Y me pregunté en ese momento si eso habría sido siempre así, o sea, un poco pensando en esta genealogía Foucaultiana, cómo ha operado el sistema punitivo, cómo se ha convertido el sistema punitivo. Y me interesaba este periodo de la historia porque efectivamente es un periodo en el que coinciden grandes procesos de reforma muy significativos, de reforma tanto ideológica, tanto económica, tanto social. Claro, la construcción Que de la modernidad. Así es, exactamente, y que en efecto, justo la modernidad es muy tardía en otros espacios que no son los de la Europa continental. Entonces, ¿cómo ver el impacto de estos nuevos discursos en un reformismo, digámoslo, real, a partir de estos ilustrados borbónicos que venían incluso de ser formados por la ilustración italiana, porque de ahí muchos de ellos habían recibido formación? Y cómo era concebido el derecho, eso era lo que me interesaba, pero me movía que yo venía de haber estado estudiando el derecho penal o estar resolviendo asuntos, acompañando la resolución de asuntos en esa materia, donde tuve a grandes maestras y maestros de la praxis jurídica penal. Y eso me llevó a estudiar cómo se entendían las sanciones, cómo se negociaba el derecho punitivo entre las partes, el derecho penal, entre las partes a finales del siglo XVIII en este contexto de muchos cambios. Y pues evidentemente que los hallazgos, por supuesto, no son definitorios ni concluyentes, sino que aportamos una mirada hacia la complejidad de la historia. Nos han permitido poder comprender que el derecho siempre intenta construir una realidad en donde las personas constantemente lo evadimos, lo negociamos, lo evitamos, no lo sancionamos, pero que siempre ha estado ahí como el discurso que comentaba que autoriza. Claro. Y posteriormente a eso, mis intereses por situaciones, digamos, de vida personal, de acercamiento también a través de profesoras, fue que incorporé a mi formación la perspectiva de género. Ahí pues compartimos la formación que tuvimos con una de nuestras queridas profesoras del Colegio de San Luis, que siempre nos invitaba a mirar este enfoque, el de género. Sí, Y un abrazo, por acercarme a cierto, a la partir doctora Oresta por López. esta López, Esa es la doctora a la que exactamente. se refiere, que
nos formó. Yo también estaba ahí en ese mismo proceso. Así mismo, exacto. Y que fue quien desde esos procesos formativos nos acercó a la perspectiva y al enfoque de género en la historia, que eso nutre muchísimo, no solamente en nuestra visión metodológica, sino en nuestra visión de la complejidad de la realidad, porque la visión histórica, pienso por ejemplo en los estudios de John Scott, que nos han permitido comprender cómo las mujeres han sido borradas de la historia o aparecen solamente fungiendo con algunos personajes específicos, o sea, pienso por ejemplo en la historia oficial. Claro. Y eso empezó a llamar mi atención. Después fui invitada también por ella a algunos proyectos sobre el tema, pero que tenían ya incidencia de impacto contemporáneo, es decir, con la realidad inmediata. Y eso te confronta, en donde ya no solamente es lo que estás percibiendo en tu formación, sino también en el análisis de la realidad, que fue un proyecto con ACID sobre protocolos de atención a la violencia. Entonces ya no solamente era el acercamiento en la formación de la maestría que tuvimos, sino el participar de un proyecto que tenía incidencia directa en términos de atención a la violencia contra las mujeres, lo que marca un acercamiento que he profundizado desde otro tipo de formaciones, tanto en el doctorado como también por mutuo propio en términos de buscar por mis propias inquietudes, bibliografía y lecturas que alimenten, intentar dar respuestas a lo que ahora me interesa, que es particularmente la violencia feminicida, ¿no? Oye, y por cierto, hablando de eso, tú te hiciste activista de múltiples causas sociales, pero ahorita la mayoría te identifica como una activista feminista, pero tienes una característica bien interesante. Eres una de esas pocas feministas que es bien vista socialmente. ¿Cómo es que trabajas con este asunto? Porque la realidad social es que hay un rechazo a ciertos movimientos, digamos, luchas sociales, que como no los conoce la mayoría de la gente, los ve con ciertos sesgos. Tú has logrado librar esos sesgos y has logrado llevar ese mensaje a muchísima gente, que es una cosa admirable. La verdad, yo te admiro mucho por ser capaz de socializar esos conocimientos. ¿Cómo te enfrentas a esta resistencia de las transformaciones que buscan desde el activismo? Sí, creo que retomando la primera idea que tú colocas, pues te diría que es incluso una responsabilidad muy grande el tener la posibilidad de colocar en el discurso público tu voz, porque creo que eso hace necesariamente consciente que una no nombra a todas las mujeres y que en ese sentido, al no nombrar a todas las mujeres, también es importante señalar que lo que una pueda ver puede estar atravesada, y más bien no puede, está atravesada por la propia circunstancia. Y creo que lo que ha permitido que yo me pueda colocar en términos de poder hablar, compartir este mensaje del que tú mencionas sobre la posición que tenemos algunas feministas, que yo podría decir incluso que el movimiento es muy plural. Claro. Que no podríamos decir, pues nos adscribimos a tal línea, pero que sí nos identificamos con algunas de las premisas fundamentales de las propuestas feministas latinoamericanas, que esa sería para mí la característica más importante, pero yo considero que en el caso concreto, en mi caso, ha sido el que pertenezco a la academia yo. O sea, creo que eso, que por supuesto vuelve a colocar que la academia sigue siendo un espacio de privilegio y que sigue siendo un espacio que por eso mismo puede generar interlocuciones diversas, interlocuciones con actores como gubernamentales, con actores sociales también. La academia tiene luego esa función de engranaje, ¿sí? Estoy pensando un poco en lo que dice Gramsci, ¿no? Esa función de engranaje, de articulador incluso en muchos casos, de el procesar demandas, y me parece que esa es la condición que ha posibilitado que pueda yo tener ese recibimiento, y que soy muy consciente que ese recibimiento es producto de ese privilegio, porque es mucho más fácil escuchar el discurso que pueda dar una académica, aunque ella misma se reconozca como activista, pero que tiene el respaldo institucional, a alguien que solamente se inscriba como activista, en donde muchas veces los espacios están sujetos a las condiciones políticas diversas
que imposibilitan poder colocar esas voces de manera muy concreta. Entonces creo que se debe a eso y que eso implica reconocerse, insisto nuevamente en ello, reconocerse en un espacio privilegiado de enunciación y que por lo tanto esa enunciación tiene que ser muy cuidadosa y tiene que ser leída desde el propio contexto de quien la dice y de quien la enuncia, pero también siempre con un llamamiento a la reflexividad, que a mí me parece que esa es la aportación más significativa que podemos tener las feministas académicas, que es un llamado siempre a la reflexión que nos permite estar cerca de la praxis, pero reflexionar de esa praxis y participar de esa praxis, porque en mi caso no solamente es que estudie desde el escritorio, mi compromiso ha sido siempre de participar de esos movimientos sociales, de acompañar. Tú has estado en muchos Me consta, me consta. de esos espacios en donde Hemos estado brazo a brazo, literalmente, en literalmente. contra de los opresores, levantando la voz, sin duda. Así es. Y yo creo que eso, cuando uno participa, cuando la academia es militante, y me atrevo a decirlo con todas las palabras, eso también le da una significación distinta al papel que tiene uno dentro de la sociedad. A que es muy distinto que estuviéramos tú y yo, por ejemplo, en un cubículo y desde ese cubículo recuperando información de tercera mano o sin la experiencia que atraviesa, porque a final de cuentas creo que es eso, es que la experiencia atraviesa y la experiencia permite con esas herramientas que uno llega a tener debido a la formación, reflexionar en torno a la praxis y poder aportar desde ahí. Entonces, creo que esa es la condición privilegiada que me atrevo mucho a sostenerlo en ese sentido, porque estoy muy consciente de que muchas mujeres jóvenes, muchas mujeres indígenas, muchas mujeres con discapacidad, por supuesto tampoco se van a sentir representadas por lo que alguien como yo pueda decir. Siento, y esa diversidad es muy interesante, pero me da mucho gusto escuchar que eres consciente del proceso, del privilegio, pero que eres consciente también de la multiplicidad. Aquí una invitación para cualquiera que nos escuche. Nosotros vemos la realidad a partir de nuestras circunstancias y nuestras circunstancias también nos limitan la posibilidad de la visión. Y un poquito sobre eso me gustaría que le dijeras a la gente, ¿qué representa el feminismo para la realidad social de México y del mundo actualmente? Porque sé que muchos, justamente por esa posición social que ocupan, lo ven desde cierta perspectiva y no ven toda la realidad que implica estos movimientos múltiples y estas voces múltiples, políticas, sociales, académicas. ¿Qué es el feminismo? ¿Qué le puedes decir a un público que no sabe nada de eso? Diría de entrada que el feminismo es un movimiento emancipador, un poco recuperando la voz que también utilizaba para explicar el derecho, pero como vehículo para ese proceso de emancipación, y que es una emancipación pensada en las mujeres. Cuesta mucho decirlo esto de forma abierta, John, porque produce una resistencia de la escucha. O sea, cuando una se atreve a decir es un movimiento de y para las mujeres, tiene muchas implicaciones políticas, y desde ahí vienen muchísimas resistencias a poder decir abiertamente, pero que por supuesto sus efectos no solamente son, digámoslo, directos hacia las mujeres, sino que estamos hablando de que en la medida en la que se posibiliten las condiciones de igualdad sustantiva, no de igualdad formal, esa que luego yo escucho con mucha frecuencia que dicen, pero si ya tienen derechos, Claro. pero si yo no quiero que se me reconozca nada más porque soy mujer, porque si yo quiero que se me reconozcan por mis méritos, que deja de lado toda una estructura que condiciona las posibilidades de que las mujeres podamos acceder efectivamente a espacios de toma de decisiones, acceder a trabajos, acceder al espacio público de enunciación, como hace un momento comentábamos. Entonces creo que obviar eso también es obviar el impacto que tiene hablar de este movimiento y de este pensamiento feminista, que es muy complejo y muy diverso, como bien lo referías tú hace un momento. Feminismos y las formas de vivir el feminismo, los feminismos son complejas y son múltiples en el sentido de que las propias demandas de emancipación tienen que ser leídas en clave interseccional. Esta es incluso una aportación analítica del propio pensamiento feminista. La interseccionalidad nos permite comprender el conjunto de opresiones que atraviesan a las y los sujetos y que condicionan su posibilidad de yo
retomaría incluso palabras de Bourdieu, de movilidad social, estar atravesada por una condición de racialidad, de preferencia sexual, que se ha malentendido en términos de decir es que yo sufro una doble, triple discriminación. No, el análisis interseccional, que es una metodología feminista, nos ha permitido comprender que es la interacción de todo este conjunto de opresiones las que producen una subjetividad específica. Esa gran aportación del pensamiento feminista, particularmente el pensamiento feminista negro, abolicionista también, es solo un ejemplo de la multiplicidad de aportaciones que los feminismos, dependiendo del contexto, de la experiencia situada, que yo haría mucho énfasis en eso, ¿no? La producción del pensamiento y praxis feminista, porque también hay que decirlo, el pensamiento feminista viene siempre acompañado de praxis. No puede haber uno sin el otro. Mi experiencia y la experiencia de muchísimas mujeres dan cuenta de eso, que nosotras nos construimos en ese devenir de ser y de vivir la experiencia estructurada por las condiciones del género, de ser mujeres, y que esas experiencias de opresión evidentemente también construyen experiencias de vida. Entonces, creo que en la medida en que la gente que nos escucha ahora en particular, podamos entender que no somos sujetos y que cuando hablamos de igualdad, las mujeres no estamos hablando en obviar diferencias, sino que los sujetos, las mujeres particularmente, han vivido desigualdad histórica, desigualdad material y también desigualdad formal. O sea, pensando justo haciendo este juego histórico del que hablábamos al principio, mientras que no a todos los hombres, que también hay que apuntar, en el siglo XVIII, principios del siglo XVII y XVIII, empezaron a construirse el reconocimiento de la igualdad formal ante la ley, bajo la premisa de la ciudadanía, a la que acceden los hombres burgueses. A las mujeres en su conjunto les fue negada. Es decir, mientras ustedes tuvieron acceso a los derechos políticos y civiles, a las mujeres esa posibilidad del simple reconocimiento formal nos fue negado, nos fue nugatorio. Entonces, si estamos hablando de que la igualdad formal, que es esa legal, la que garantiza el derecho, no hemos accedido históricamente en las mismas condiciones, ¿cómo vamos a hablar en términos de igualdad material? Que la igualdad material son esas condiciones de vida mínima en donde los datos son muy claros, John. Si tú revisas la encuesta intercensal, la última encuesta intercensal que nos revela los datos estructurales, es evidente la feminización de la pobreza. Las mujeres son las que no detentan la propiedad, las mujeres son principalmente las que no tienen acceso a la educación, las mujeres son las que no están reconocidas en la población económicamente no activa, pero sí en el trabajo informal. ¿Sí? Okay. Y ese trabajo informal es el trabajo doméstico, la base del sustento de la acumulación del capital. Desde ahí, claro, de entrada, y esta pandemia lo pone sobre la mesa, como empezábamos la discusión, se acumula el capital y se acumulan las opresiones, por supuesto. Entonces, la lucha feminista no es solamente frente al sistema patriarcal, sino es una lucha feminista también anticapitalista, hay que decirlo con todas sus letras. No, y qué fuerte, porque en realidad, como lo decías, esta pandemia está visibilizando para algunos, pero para otros no, estas realidades de desigualdad. Y la desigualdad es en muchos sentidos patriarcal, pero también hay otro tipo de desigualdades. Y justamente quiero entrar a un tema fuerte, porque ha sido designada por el nuevo rector. Acaba de ser nombrado el doctor Alejandro Cermeño Guerra, que previamente era director de la Facultad de Medicina. Ha sido designado como el nuevo rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, e hizo muchísimos cambios que son simbólicamente muy importantes, pero nada más vamos a hablar de uno, porque designó en estos días como defensora de los derechos universitarios a la maestra Aurenda Navarro, próximamente doctora pronto, y esto es un nombramiento que generó un revuelo de mucha felicidad para los que nos dedicamos a cosas parecidas, porque vemos con mucha esperanza tu nombramiento, pero la realidad, y quiero comenzar con esta parte no tan feliz, la realidad es que está siendo nombrada como defensora de derechos humanos de una universidad cuestionada, de una universidad con muchísimos problemas de respeto a los derechos, sobre todo en los temas del respeto a las mujeres. Y bueno, antes de decir cómo vas a afrontar el problema, ¿tú cómo evalúas la realidad de la universidad ante tu nombramiento?
Creo que es importante reconocer que la universidad tiene una deuda histórica, no solo como veníamos apuntando con las mujeres que hemos pasado por sus aulas, sino también una deuda histórica de reconocimiento de los derechos humanos, John. Voy a hablar del caso concreto de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en términos de qué es el espacio en el cual voy a estar desarrollando este cargo, este nombramiento, y en el que quisiera apuntar de manera muy clara que es evidente que nuestra legislación universitaria no está respondiendo a los requerimientos ni a los estándares mínimos de reconocimiento de derechos humanos. Y eso implica de entrada que la arquitectura normativa de la operatividad de la propia universidad y el mecanismo que rige las relaciones dentro de la comunidad universitaria tiene muchas limitantes, porque lo que no está contenido evidentemente en esa normativa, y si a ello le sumamos que quienes operan esa normativa al interior de la universidad tienen una visión muy formalista, donde dicen, si no lo dice el estatuto, no lo hago, aun y cuando tenga normas internacionales que me obligan porque soy una entidad pública, pues evidentemente la dinámica relacional y la dinámica de acceso no solo a los derechos universitarios, sino a los derechos humanos en el espacio universitario es limitada. Por eso es que es importante decir que estamos en un escenario, o sea, el momento en el que estamos entrando tanto el doctor Alejandro Cermeño como tu servidora a este encargo, es en un momento en donde la universidad, debido a esta falta de articulación y falta de armonización con los estándares mínimos internacionales de reconocimiento de derechos, ha dejado de lado y ha en consecuencia vulnerado los derechos de una multiplicidad de personas dentro de la comunidad. Entonces eso, por supuesto que nos pone de cara frente a un gran reto a propósito de lo que tú preguntabas, porque en efecto yo me siento muy arropada, muy contenta de recibir todas las muestras de apoyo que leí, que me llegaron a mi teléfono, que me llamaron, que en todas las redes sociales me encontraba, porque no solamente me siento muy querida, sino muy arropada, pero también para mí representa, como bien lo decías tú, un compromiso en términos de que me permite percibir lo que la gente espera de mí, que es precisamente esto, la posibilidad de un cambio real en un espacio que estamos muy conscientes con todas las limitaciones que eso pueda tener. Entonces, sabiendo de entrada que la universidad, en términos, por ejemplo, de la deuda histórica que tiene con las mujeres, las universidades no se crearon para las mujeres. O sea, ya de entrada ahí, la lógica del funcionamiento de las universidades, como lo ha explicado muy correctamente nuestra colega y amiga mía, Patricia Martínez, antropóloga y investigadora de ciencias de la comunicación, muy atinadamente, es la universidad, como estos esquemas jerarquizados, tiende a disolver las formas de articulación distintas a las que autoriza, entre ellas a través de sus propias reglas del juego, que es su estatuto, sus códigos de ética, sus reglamentos, exactamente. Entonces, ese es uno de los primeros retos que yo veo con buenos ojos que el doctor Cermeño haya colocado desde el inicio, que para él es muy importante la reforma estatutaria y la reforma de la normativa universitaria que se adecúe a esos estándares interpretativos internacionales que reconocen los derechos humanos, porque en la medida en la que nuestra normativa reconozca y enuncie con las limitaciones que eso pueda tener, en esa medida también se van a posibilitar los cambios internos. Y eso tiene que ver incluso, por ejemplo, en que nuestra normativa no reconoce, para el caso concreto de la violencia contra las mujeres, como causa o falta grave el acoso y el hostigamiento sexual, aun y cuando están en el Código Penal como delitos. Okay. ¿Sí? Qué Eso, grave. sí, así es. Y como ese ejemplo podría darte una diversidad. Entonces eso pone de manifiesto una urgencia de tener que trabajar primeramente, que es a lo que nos vamos a estar abocando un poco para responder lo que tú me decías, ¿qué significa entrar a este reto? Pues precisamente eso, tener que primeramente, del lado de estar evidentemente atendiendo las quejas, porque esas no esperan, y las denuncias que ya están en trámite y las que se presenten. Llevan años. Exacto, que es importante darles una salida, una resolución, de informar a las víctimas, de hacerles partícipes también del proceso, que eso también es
muy importante. Del lado de eso, tenemos que trabajar en toda una reingeniería institucional. Y eso implica desde repensar el propio espacio que voy a estar dirigiendo, que es la Defensoría. En la Defensoría no contaba con el fortalecimiento ni la estructura material y humana suficiente y necesaria, mínima, estoy hablando incluso en términos mínimos, para operar, lo cual dificultaba muchísimo, por no decir, hacía nugatorio la posibilidad de que una causa pudiera avanzar de manera mucho más rápida. Entonces, uno de los grandes compromisos que hemos establecido es seguir, por supuesto, atendiendo, porque la parte de la atención es prioritaria, pero el fortalecimiento institucional es urgente, porque no podemos nosotros exigir, en el caso, por ejemplo, de las denuncias de las estudiantes, que no se hagan tendederos, que no se hagan pintas, que no se rompan vidrios, si los canales formales institucionales son deficientes. Totalmente, ¿sí? Entonces, en la medida en la que comprendamos, y esto un poco a propósito de la pregunta anterior, cuando decías que qué tan difícil es que las feministas podamos explicarle a la gente que de pronto rechaza, vándalas, rompieron los vidrios, Claro. hicieron lo demás, que rechaza estas formas de manifestación, pues es precisamente poner y evidenciar que justo eso, en la medida en la que los canales formales operen como tuvieran que operar, debiesen de operar, en esa medida los canales informales no serán recurrentes o serán recurridos por las debilidades que puedan existir de sus canales formales. Y creo que eso necesariamente nos planta también, y me planta a mí de cara precisamente con lo que yo hace un momento comentaba a propósito del primer interés que tú me preguntabas, que es precisamente esto, el punitivismo, la exigencia de la sanción, ¿no? La criminalización de las mujeres que protestan, la persecución de quien reclama sus derechos, porque en muchas ocasiones es leída o leído de esa forma alguien que exige ese reconocimiento de los derechos. O sea, México, San Luis, la propia universidad siguen siendo espacios muy difíciles para las personas, para los jóvenes, para las y los activistas que están o que exigen derechos en nuestros contextos desiguales y sumamente violentos, que aparte habría que apuntar eso, John. La mayor de las ocasiones se quiere optar siempre por la sanción punitiva y no por procedimientos restaurativos, que hay casos en los que no se pueden dar, por supuesto. O sea, hay casos en donde hay una violación, por ejemplo, es evidente que tú no vas a poner a solucionar en un mecanismo de estos a la víctima con su agresor, pero que hay otros casos en donde se agota el diálogo porque la propia condición de violencia no lo ha posibilitado. Y yo creo que nos toca mucho como Defensoría Universitaria en el ámbito de la comunidad universitaria construir y restablecer los canales de diálogo entre los propios estudiantes, de diálogo entre profesores y estudiantes, de diálogo entre los funcionarios y el personal, porque esa es una base social sustantiva que me parece que en la medida también en la que se trabaje en eso, se trabaje con mecanismos de restauración, con mecanismos de solución pacífica de conflictos, que se apueste mucho a entender lo terrible que de pronto es hacer uso del sistema penal, ¿no? El sistema penal, como bien lo han explicado muchos dogmáticos penales, es de último ratio, es decir, tendría que ser la última razón, que fortalezcamos el resto. Entonces, creo que es una doble tarea. Ahora nos encontramos en ese proceso, en el proceso de fortalecer el espacio de la Defensoría, de dotarle de la infraestructura, de adecuar su base normativa a estos estándares internacionales y de seguir atendiendo, pero incluso atendiendo con una perspectiva de género, de interculturalidad, de juventudes, de derechos humanos, porque me parece que esa es una de las demandas también cruciales que la comunidad universitaria ha depositado y ha exigido a la anterior rectoría y a las anteriores también y desde hace mucho tiempo. Y creo que eso va en cierta medida a ir posibilitando transformaciones dentro del espacio universitario. Yo quiero ser muy puntual, como lo apunté hace un momento, en que la propia estructura de la universidad hace que se tengan limitaciones, ¿sí? Pero que el que se tengan limitaciones no debe de significar en ningún momento que sea ya de entrada algo que imposibilite el siquiera impulsar una acción
hacia adelante. Claro, por eso el reto que se te presenta es muy grande, porque la expectativa que generas también es muy alta ante una institución que requiere muchas transformaciones de una manera natural porque no estaba preparada para enfrentar estas problemáticas. Pero ahorita mencionabas el asunto de lo punible, de muchas personas exigiendo la punibilidad. Entonces me va a salir un poquito de tema porque te quiero preguntar, ¿qué opinas sobre el asunto que estamos viviendo de contingencia de muchas personas que no están en casa, que están saliendo, pero yo veo también otras personas, y eso a mí en lo personal me alarma, me preocupa, exigiendo como castigos duros contra la gente que sale a caminar? O sea, yo no estoy impulsando ni estoy seguro que tú tampoco lo crees, que la gente deba salir a las calles masivamente, pero me preocupa mucha gente exigiendo como el castigo, la dureza de las autoridades en contra de las personas que no están cumpliendo con estas exigencias. Perdón por cambiar de tema, pero me parecía interesante por el contexto que vivimos. ¿Tú cómo ves estas relaciones sociales ante lo que vivimos y la exigencia de castigos ante las personas que no cumplen? Yo creo que tiene una relación, todo lo que hemos venido discutiendo, porque está situado ahora más con la pandemia, pero yo veo dos procesos como muy claros. Uno que lo comentaba hace un rato cuando hablaba de lo de la interseccionalidad. De pronto las personas obviamos las condiciones de desigualdad estructural del resto de las personas y asumimos, cuando yo te hablaba de yo puedo hacer trabajo desde casa, que comparto el trabajo doméstico con mi pareja, esa condición de la que yo hablaba no es la condición de 50 millones de mexicanos y de mexicanas que tienen que salir a las calles a ganarse la vida y el pan del día a día. Ni siquiera estamos hablando de ganarse la quincena, o sea, el sustento de un día. A comer hoy. Exacto. Y creo que yo advierto mucha ceguera de esa desigualdad de la mayor parte de las personas, precisamente, no quiero generalizar, pero lo veo muy frecuentemente en estas personas que exigen de manera sistemática de que se les meta a las casas, que es indignante, o que son, escucho expresiones incluso, es la ignorancia. Yo me pregunto si entendemos de qué es producto esa ignorancia, y lo entrecomillo, ¿sí? Si realmente es ignorancia. Por supuesto que hay gente crédula e incrédula sobre el tema, porque también lo he escuchado, eso me parece que no hay que dejar de apuntarlo, pero la otra es esa circunstancia inicial de desigualdad que se obvia. La segunda, por eso decía que eran dos procesos, en este sentido es que pareciera que el castigo es la manera, digámoslo, inmediata y fácil de solucionar el problema. Si tengo un conflicto, tengo un problema, y entonces antes de pensar cualquier otro tipo de mecanismo o de siquiera preguntarme a qué se debe ese proceso, lo primero que hago es exigir una sanción penal. Sí, y me preocupa un poco, y ya para cerrar e irnos despidiendo, preguntarte un poquito, ¿tú cómo ves la dinámica de interacción social en estos tiempos de pandemia? Que estamos interactuando más por redes sociales, la gente que tenemos los privilegios para estar en las redes sociales todo el tiempo estamos interactuando, y yo en lo personal veo con mucha preocupación cada vez más encuentros y más disidencias y enojarse, y que si yo pienso que si este político es malo o si es bueno y demás, y de pronto hay como mucho enojo. ¿Tú cómo ves esta realidad? ¿Qué le aportarías a la gente para evitar enojarse tanto? Sí, creo que lo que se advierte, John, es en los ejemplos incluso que hemos venido discutiendo a lo largo de esta plática tan interesante, es que como sociedad hemos aprendido poco al diálogo. Eso lo advierto, entro a las redes sociales y veo cosas que de verdad a veces prefiero ni siquiera meterme a las discusiones, aunque tenga cosas que decir. Yo todavía cometo ese error. No, yo creo que aportas mucho en ese sentido, pero precisamente advierto en algunos de los casos de los posts que tú has colocado, de posts de otros colegas o amigas, que en efecto hay una reacción inmediata, o sea, en donde ni siquiera a veces se detienen o nos detenemos a leer o a preguntar cuál fue la intención de lo que intentó o de lo que nos puso, nos colocó
o de la pregunta que nos pones para reflexionar, sino una respuesta automática basada en muchas ocasiones en posicionamientos, y yo voy a decir yo, no políticos, ¿sí? Porque la política es mucho más amplia y qué bueno que todo sea político, sino en posicionamientos partidistas y en posicionamientos a veces que ni son muy claros en términos ideológicos y muy carentes en muchos casos de argumentos y sí muy llenos de lugares comunes o de el llamado, así como hablábamos del llamado inminente al punitivismo del que apela mucha gente como si fuera esa la panacea, y de la misma forma el llamado constante a la agresión. O sea, si no tengo nada que decir, lo primero que hago es descalifico, pero no Claro. descalifico con argumentos, sino descalifico con agresiones. Y la agresión ya de entrada niega toda posibilidad al diálogo. Entonces, yo creo que tendríamos que apostarle, hace un rato que hablaba de apostarle a las nuevas dinámicas de relación social. Las relaciones entre las redes pareciera que nos muestran de cara, sin filtros, que nos hacen que seamos directos, concisos, pero no en términos de colocar lo esencial de nuestros argumentos, sino en términos de cómo no te quiero empezar a debatir o no tengo que debatirte, lo primero que hago es descalificarte. Escuchaba en la mañana también algo que me parece interesante, que lo pongo también sobre la mesa de la discusión, el conocido noticiero de la mañana, con cierta periodista muy famosa, refería a un especialista que también habría que estar pensando en si con toda la gente con la que discutimos en las redes sociales es orgánica o no, ¿sí? Sí. Porque en muchas ocasiones todas estas dinámicas de odio son alentadas por Un contexto, ¿no? procesos mecánicos como los robots que saturan. Ujú. Y explicaba el especialista en la mañana que en la medida también en la que estos mecanismos de construcción de opinión, porque a final de cuentas lo hacen, los bots colocan opiniones, colocan Claro. tendencias, y en la medida en que la discusión sea entre sujetos orgánicos, me llamaba mucho la atención incluso la expresión, también la dinámica de las redes sociales cambiará. Yo lo que estoy convencida, John, no sé tú qué pienses al respecto, es que sin duda, en alguna ocasión lo discutía con Juan Carlos Ruiz Guadalajara, de si construíamos o no realidad social en las redes, y yo le decía que sí, por supuesto. ¿Sí? Que estamos construyendo nuevas formas de realidad social. El problema está en que esas nuevas formas de construcción de realidad social son sumamente violentas. Y esa es una gran preocupación. Que precisamente el no estar cara a cara, no tener que verte, no tener que tocarte, no tener que... Claro. No, la inmediatez hace que se pierda ese vínculo que se construye con la realidad cuerpo a cuerpo, de Claro, frente. el encuentro físico te da otra realidad, incluso te vuelves muy altanero porque sabes que no te van a regresar un golpe, ¿no? En Claro, muchos casos. o incluso te diría, o sea, ahora mismo tú y yo estamos, yo me tuve que venir aquí para que se viera mi silloncito, Sí, tú allá. claro. Construimos esa propia realidad que queremos mostrar. Claro, claro. Y es efectivamente, como dices, construida, es artificial. Y hay que buscar maneras de volver más natural estos encuentros virtuales, ¿no? Es muy difícil hacer sentir el calorcito de la gente que está frente a ti, porque normalmente así se encuentra más fácil la empatía. Y creo que la Así. empatía, contestando a lo que preguntabas, es ese ingrediente que nos falta, la empatía con el otro, que sabemos que piensa diferente, es diferente a mí, tiene otras experiencias de vida, tiene otros conocimientos, y no por eso son menores o mayores a los míos, ¿no? Sino construir la empatía ante la diferencia, ¿no crees tú? De acuerdísimo, de acuerdísimo. Creo que esa es la base de la nueva construcción social a la que tendríamos que estarle apostando, porque incluso eso nos pone a preguntarnos. Yo quisiera recuperar esta idea central del pensamiento feminista de ese gato, que dice que en la medida en la que pongamos en el centro el análisis de las violencias contra las mujeres, la atención de la violencia contra las mujeres, también vamos a entender el resto de las violencias. Y yo coincido en ese sentido porque son violencias que son del día a día, son violencias que no se reconocen, son violencias que generan más violencias, el consumo de los cuerpos,
el mercado del dolor, lo que vemos que se produce, la queja constante de la inseguridad producida por un escalamiento de la violencia estructural y de la violencia también física, psicológica, de la tortura incluso ya sobre los cuerpos. Y eso tiene necesariamente que hacernos un llamado como sociedad a tener que replantear nuestros vínculos, sean virtuales o sean reales en la medida en la que tengamos que construir. Y creo que esta pandemia es buen momento para pensarlo. Buen momento para pensar quienes tenemos, por supuesto, el privilegio de poder hacerlo nuevamente, pero pensando en cómo hacerlo desde el ámbito de la incidencia. Sí, bueno, pues yo estoy fascinado con esta charla, pero me gustaría ir cerrando para primero decir que me da mucho gusto que la encargada de defender los derechos humanos en la universidad a partir de ahora tenga esta sensibilidad. Yo lo que quería era transmitir, yo la conocía, yo esa sensibilidad ya la conozco desde hace muchos años, es mi amiguita de todo mi corazón, también ha sido mi defensora muchas veces. Sí, Brenda me ha defendido ante el mundo muchas veces, pero al margen de eso, yo quería que nos diéramos cuenta cómo esta sensibilidad es importante y que la labor que vas a tener a partir de ahora en la universidad está al mando de una persona que va a tener sus resistencias, no tiene todo el camino armado, para que también sepamos que si va a haber cosas que falten es porque hay toda una inercia social, política, que no es culpa de nadie, ni es culpa de una persona, ni un grupo, no hay nada atrás del mundo, pero que va a haber resistencia atrás. Muchas gracias y quiero preguntarte una cosa como más personal nomás, para cerrar. Urenda, ¿cómo ves el futuro para tu hija? ¿Cómo ves el futuro para tu hija? O sea, ¿qué futuro le vas a dejar a Aria? ¿Qué futuro le estamos dejando a tu hija, a mi hijo Dante? ¿Cómo ves el mundo para mañana? A veces muy desesperanzador, John. A veces, en otras ocasiones con grandes bocanadas de aire, pero creo que nos hemos muchas veces abocado como personas a pensar y a señalar que ellos son, ellas y ellos son el futuro y que las cosas van a cambiar con ellas y ellos, y nos hemos despreocupado en esa medida de nosotros construirles condiciones para que ellas y ellos tengan una realidad distinta. Pienso no solamente en la propia realidad social de la que hablamos, desde la propia convicción y desde el asumirme feminista, para mí siempre está la pregunta constante y la expectativa constante de decir, no quiero eso para mi hija, no quiero que mi hija sufra lo que sufrió Ingrid, no quiero que mi hija sufra lo que ha sufrido ninguna mujer en este país y en este planeta. Sin embargo, sé que no es solamente el quererlo, sino que tenemos que apostarle a la construcción de esa realidad. Hablando específicamente de ese tema, pero podría poner qué pasa con el medio ambiente Lo laboral. en una ciudad en la que se privilegia el acceso, por ejemplo, al agua, a la industria, al desarrollo inmobiliario, a costa de que este semidesierto carezca del recurso acuífero, a que se despoje del territorio a comunidades indígenas. Pienso en toda esa multiplicidad de demandas, de luchas, pero también me da mucha esperanza, John, muchísima. Yo lo he visto y seguramente tú también, en los jóvenes con los que compartimos las aulas, que te encuentras, si bien no el convencimiento en muchas y en muchos, pero sí la conciencia de lo que está pasando. Yo advierto eso, tal vez a diferencia de otro tiempo, de otros tiempos en donde pienso que también ese es resultado del acceso a la masificación de la información, que ya eso es otro debate en términos de elegir la información, pero pienso que la masificación de la información también ha tenido un impacto importante en las juventudes de ser conscientes de la realidad y sobre todo de la incertidumbre del futuro. Y eso creo que cuando nosotros queremos construir, pienso cuando yo construyo en las aulas con ellas y con ellos, que es mi deber necesario tener que hablar de estos temas, tener que hablar sobre la violencia, tener que hablar sobre los derechos de la naturaleza, tener que hablar sobre la posibilidad de construir una sociedad no violenta. O sea, me parece que eso
tiene que ser siempre, 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 en la medida en la que nuestras relaciones de convivencia se den, siempre estar hablando, siempre estar concientizando. Me parece que esa es una tarea constante y permanente, porque pienso que en esa medida es en la que yo estoy contribuyendo a que mi hija se vaya topando poco a poco, no solamente con espacios con mayor apertura a la discusión de la que hablábamos hace un rato y a la transformación, sino sobre todo y ante todo, John, a la posibilidad de encontrarse con otras personas con las cuales poder intercambiar y poder, tú lo decías hace un momento de manera muy atinada, poder construir empatía, poderse ver en los ojos de la otra y del otro, y en esa medida del encuentro poder construir nuevas relaciones sociales. Creo que esa es la aportación que desde mi trinchera, ahora desde esta que voy a asumir, estaré trabajando para construir y para abonarle a Dante, a Ari y a quienes están, incluso ya ahorita que son jóvenes, que son con los jóvenes con los que nosotros convivimos, con esa incertidumbre de saber incluso, por ejemplo, hacia dónde va el mundo laboral, su mundo personal y el mundo en general conocido. Pues muchas gracias y qué bueno que tienes esa visión. Yo la comparto totalmente, lo sabíamos desde antes de esta charla, ya sabemos que compartimos esa perspectiva del mundo y vamos a seguir trabajando e invitamos a los que nos están viendo a que también trabajen por construir un mundo mejor, justamente en el sentido de la equidad, de la empatía, del encuentro con el otro. Justamente este espacio está creado para encontrarse con el otro. Ahorita tengo un encuentro con alguien que piensa muy cercano a mí, pero pronto invitaremos a este espacio a gente que no piensa como nosotros, porque justamente es importante construir. Muchas gracias, Surenda, por acompañarme en esta primera aventura. No sé cómo te hayas sentido. Muy contenta. Ahí vamos a tener los efectos especiales de los camiones que pasaban. Sí, claro, y del tren y demás. Pero es la realidad de estar en casa. Eso. Exacto, creo que demostrarnos cómo son incluso nuestros espacios cotidianos también, sí, claro. Más allá del performance de intentar controlar que todo esté armado para la transmisión, me parece que mostrarnos humanas, humanos, es muy importante. Yo me siento muy honrada, tú sabes que eres alguien muy querido, muy, muy querido profundamente, de poder estar en este primer programa de intercambio. De opiniones en las que hemos estado hablando de muchas cosas que en efecto, como bien lo dices tú, coincidimos, que podemos no coincidir con otras personas, claro, pero que ese no coincidir, y sería con lo que cerraría John, que no signifique el distanciamiento. Pues sí, efectivamente, estoy totalmente de acuerdo. Si tú no estás de acuerdo con lo que estamos diciendo, por lo menos escúchanos y haz tu voz. Aquí tienes espacio para escribir, para comentarnos y podemos interactuar siempre en el ámbito del respeto y siempre en la intención de mejorar el mundo. Muchas gracias, Surenda, por estar con nosotros. Realmente estoy muy agradecido porque me hayas permitido entrar a tu casa en estos momentos, aunque sea de vía virtual. Espero que llegue el momento en abrazarnos físicamente, en compartir un abrazo, un saludo, en poder darle un beso a Aria, en que puedas ver a Dante otra vez y que podamos seguir haciendo la vida como debe de ser después de este pequeño episodio que debería ponernos a reflexionar a todos. Muchas gracias, Surenda. A ti, John, y saludos a todas y todos. Saludos y bueno, continuamos. Bien, pues esta fue la entrevista que hemos tenido con Urenda Navarro, una abogada, historiadora, también defensora de derechos humanos por muchos años, activista y que con su sensibilidad esperemos que logre transformar la realidad desde los espacios de acción que ella tiene. Le agradecemos mucho la entrevista y también te agradecemos a ti por habernos escuchado, por haber sido parte de esta primera experiencia. Si te gustó, por favor, comparte este video, dale like, suscríbete al canal y comunícalo a otras personas lo que estamos haciendo aquí en este programa que se llama Bagatelas. Nos vemos en la próxima y esperamos que hayan disfrutado de esta misión.